Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Saibet de Saibet's My Mind y el día de hoy les voy a tocar otro tema relacionado con el marketing literario que me gustaría compartir con ustedes. Este tema se me vino básicamente a la mente porque hace un par de meses la editorial Océano México trajo al país una edición específica de un par de libros que me llamó mucho la atención y que dije, esto es un tema interesante que podríamos desarrollar en mercadotecnia literaria. Y estoy hablando del rebranding. Pero para entender este punto primero vamos a hablar de lo que es branding. Branding en sí es una palabra en inglés. Brand es marca, entonces estamos hablando de las marcas. Pero en marketing, digamos que si tú dices branding y marca, no es como un pleonasmo directamente, porque branding puede ser la estrategia o el conjunto de las actividades que vas a realizar para la marca, y entonces no está tan erróneo hablar de branding y marca al mismo tiempo en una misma oración, porque pueden enfocarse a diferentes cosas. Básicamente el branding es el proceso de dotar a un producto de ciertas características para que el consumidor vea sus atributos, sus beneficios, que lo dotes de una personalidad humana básicamente, para que tú digas, ok, ese producto a mí me conviene, yo lo quiero, yo lo deseo. Entonces, dejando un poquito de lado la parte del branding, que es que estamos hablando de la marca o las marcas, vamos a hablar del rebranding. Es el conjunto de actividades que producen un cambio en la marca. Evidentemente son significativos y se trata de que sea a favor de la empresa o la propia marca. Involucra cosas como la imagen, el diseño, el tipo de letra, el cambio completamente del eslogan, colores, diseño, tamaño, todas esas características físicas, y estas generalmente tienen una razón, que es diferenciarlas del mercado. Probablemente nuestra marca o nuestro producto ya esté muy parecido a otro, o necesite una reestructuración, o al pasar el tiempo ya hay que cambiarle un poquito la imagen. Hay mil y un posibles razones de las cuales se echa mano el rebranding, y como les mencioné en el primer video de marketing literario, manejar mercadotecnia es un proceso muy costoso de alguna forma. Muchas empresas no quieren invertir en la mercadotecnia, pero a veces es necesario, y el branding en el ámbito literario se van a dar cuenta porque es caro. También tiene muchas causas por las que sean, ya sean internas o externas. Internas son decisiones completamente de la editorial, que diga, cambiemos el libro, háganle esto, reimprímanlo en otro sello. Esas son cuestiones internas que se basan sobre todo en ventas. Pocas veces y con pocos productos o con pocos libros se ofrece porque el mercado lo pide, ¿no? Es muy poco, porque el mercado de los lectores es bastante pequeño. Dentro de los temas que les decía, bueno, un rebranding se toca porque hay que cambiar la mala imagen de un producto. En este caso, digamos, el libro, hay libros que son baneados o son prohibidos, y de alguna manera pues ya no se imprimen, ya no se tocan, ya no se hablan de ellos. Pero pasado el tiempo, con la evolución del pensamiento del ser humano y la apertura a ideas, bueno, dicen, ok, vamos a reimprimirlos, no pasa nada, ya. Esa es Camila. Ya sabemos un poquito más de que este tema no va a generar absolutamente nada, y bueno, se reimprime. Generalmente no se va a reimprimir en el mismo sello editorial, o lo va a rescatar otra editorial, se le va a dar otro no título, a lo mejor no, pero a lo mejor sí otra imagen, y va a hacer que los lectores se acerquen a ese contenido porque ya tiene una historia previa. En otros casos puede ser por las bajas ventas de los títulos, y les voy a explicar más o menos cuál es el libro exacto que refleja ese punto. También podemos ver el cambio de las tecnologías de la información. En este caso pasamos a la evolución de un libro físico de papel a uno digital, y se necesita cierta reestructuración de imagen, de tipos de letras. Bueno, ya se tocan otras cuestiones. También es porque se quiere ampliar el mercado, y también tengo un punto específico para este ejemplo. Pero ya tocando temas un poquito más prácticos, ahora sí, ya con los ejemplos, ya los aturdí un poquito con palabras. Ahora les voy a hablar de qué exactamente, o qué fue la edición que dije, esto amerita un gran video. Y estoy hablando de la super reedición o reimpresión o redistribución de estos 3 títulos, que es la saga de los Juegos del Hambre de Susan Collins. El primero es Los Juegos del Hambre, viene en amarillo. El segundo es En Llamas, viene en rojo. Y Sin Sajo viene en azul. La versión original
es esta, al menos la que se trae a México, la que se imprime a México, donde el título es negro, rojo y azul. Bueno, aquí ya vemos como íbamos a poner un negro metálico, pues yo creo que se inspiraron mejor en el sinsajo y lo imprimieron en amarillo. Pero ojo aquí, sí es un rebranding, pero no es un rebranding en México. Estas ediciones como tal, estas plateadas, bueno, metálicas, mejor dicho, se sacan inicialmente en inglés, en el formato más alto, o el formato, creo que el libro en inglés es un poquito más alto y más delgado, y se saca con estas ediciones. España las edita en español, pero esa versión no se trae a México. Pasados ya bastantes años, reimprimen esta edición de bolsillo. O sea, este es un rebranding de una versión en España. Y Océano México lo que hace es hacer tratados legales, políticos, qué sé yo, como lo quieran ver, y los traen a México. Estas ediciones no son impresas aquí en México y se pueden dar cuenta porque traen este sellito que dice distribuidor exclusivo Océano. Eso quiere decir que los libros no son originalmente impresos en México, sino son en España, se trajeron generalmente por embarques. Dentro de todas estas rebranding, bueno, vamos a tocar lo de las bajas ventas. Este puede ser nada más y nada menos que el señorito Harry Potter. ¿Cuántas versiones no hay? Que si está la versión de Inglaterra, las versiones de Estados Unidos, están las versiones ilustradas que están saliendo año con año. Y qué otra forma de decir, bueno, en lo que saco el siguiente libro ilustrado, pues saco la versión en pasta dura de la casa de Hogwarts en tal color. Como son 4 casas, pues te las tengo que sacar en los 4 colores. Pues cada uno va a tener su versión y va a haber gente que los va a comprar. Incluso va a haber gente que compren las 4 ediciones en los 4 colores porque es súper fan, y eso es una forma de incentivar la compra, las ventas, que se va llevando estadísticamente. Como les decía, también la mercadotecnia maneja mucha estadística, y entonces en algún punto dicen, ya no estamos vendiendo libritos de Harry Potter, vamos a sacar una nueva edición. Y entonces ahí tienen sus 1000 versiones de Harry Potter y algunas otras de otros libros, pero creo que el más famoso o como el enganche de bajas ventas, al menos en marketing literario, podríamos hablar de Harry Potter. Una opción que yo les mencionaba también, que es para atraer a nuevos consumidores, ampliar el mercado, es la famosa y más odiada por los lectores, que es la impresión de la portada de la película en el libro. Muchos se preguntan, ¿por qué no imprimen el DVD o el Blu-ray o el VHS, qué sé yo, con la portada original del libro? ¿Por qué no hacen eso? Bueno, pues porque no funciona. Entonces, pues la manera de atraer a otro tipo de público a este tipo de contenido es poniéndole el póster de la película, así de sencillo. La gente se acostumbra cierto tiempo a ver el póster de la película en el paradero, en el cine, en la valla, en el periódico, donde sea. Ya tienes como una memoria de eso. Y entonces hay gente que cae bajo ese truco. ¿Funciona? Sí. Eso es una estrategia de ventas, una estrategia de marketing, es un rebranding hacia la edición original y retomando a otro tipo de razón por la cual se reeditan, reimprimen y se hace el rebranding de libros, hablando de situaciones o de aniversarios o de que ya tiene tanto tiempo el libro impreso. Es lo que le pasa al señor Gabriel García Márquez, que está impreso bajo la editorial Diana, o el sello editorial Diana de la editorial Planeta, y todos tienen en común que tienen un ave en la portada, este tipo de letra, y se distinguen. Entonces, pues a lo mejor estos títulos o estas imágenes, bueno, esta imagen del libro no atrapa a un sector adulto, ya más entrado en años, pero sí a uno más joven, por los colores, por la tendencia, y fue situacional seguramente la impresión de este ejemplar con estos tonos. Esto, hace referencia también a que cuando se imprime un libro, el arte que se le genera es muy situacional, muy en cuanto, o sea, son las tendencias de ese momento, es como la moda, pero es algo como un fenómeno externo que hace que se imprima de esa manera o se vea de esa manera, porque así va la tendencia. Hay un libro que toca esa parte de tendencias y que tuvo que cambiar, ya sea por razones editoriales o por razones de público, pero que le ha dado un boom a favor para que esta saga sea conocida. Les voy a enseñar primero la primera portada para que se espanten un poquito.
la saga de Jaime Alfonso Sandoval, Las dos muertes de Lina Posada, un mundo umbrío, que tiene pues ya de entrada una tendencia que no veríamos actualmente. Bueno, ¿qué pasa? Que le dan otra oportunidad a Jaime y entonces pasa esto. Bueno, ya se ve como más sombrío, ya tiene un poco más trabajada ya el arte, ¿no? Acá tiene unos vampiritos, no sé, bueno, si se alcanza a ver, tiene unas llavecitas en relieve, sigue siendo el mismo buzón, tiene también la franja de la ciudad y ya destacamos el nombre de la saga, Mundo Umbrío, y el nombre de este libro en particular. Sale la tercera versión, bueno, no, el tercer libro que concluye la saga y se reimprime este mismo libro con una tercera portada. Se le hace un tercer rebranding porque ya han pasado los años. Me parece que del primero al segundo hubo un año y del segundo al tercero hubo, si no 2, casi 3 años de diferencia de su publicación. Entonces es la oportunidad que le dan al autor para que su obra sea un poco más homogénea en los 3 libros. Pocas veces pasa, pocas veces se le da una consideración como tal a un libro, en este caso se le puso una chaqueta. Y pasa también muchas veces con las reimpresiones de películas, a veces se retiran los libros del mercado o de exhibición y se les pone esa chaquetita y se sacan otra vez, no se reimprimen completamente porque les digo, es un gasto muy grande. Y a grandes rasgos esto fue el rebranding en la parte editorial y cómo es que algo que a lo mejor no tenemos consciente del nombre como tal, rehacer una marca, mucho menos en inglés, rebranding, es algo con lo que tenemos contacto día a día, que si bien algunos lo sabían o algunos no, bueno, pues ya han tenido unos cuantos datos históricos para la perpetuidad y para el ocio. El día de hoy ya supieron un poquito más de las razones o el nombre como tal de por qué tenemos tantas ediciones en un mismo libro y por qué hay veces que se parecen pero no son, y si son, no son de aquí, como es el caso de los libros importados, pero que de todos modos llegan a nuestro país y nos hacen muy felices y nos hacen consumir y dar nuestro dinero y nuestra alma básicamente por comprar las ediciones de los libros que a nosotros nos gustan. Entonces espero que hayan aprendido un poquito más, que les haya gustado este tema. Yo me la pasé muy bien compartiéndoles un poquito más de la mercadotecnia literaria. Y bueno, pues si tienen algún comentario o alguna edición que les haya gustado, si tienen un rebranding específico de un libro que les guste, déjenmelo en los comentarios, yo estaré encantada de leerlos. Y bueno, en un momento más aparecerán mis redes sociales para que nos pongamos en contacto. Yo soy Saibet de Saibet's My Mind. Adiós.